Bueno, muchas gracias. En primer lugar, un saludo cercano a todos los alcaldes y gobernadores que están conectados. Un saludo al director del DNP, a Alejandra Botero, la consejera presidencial para la gestión y cumplimiento, Amparo García, la subdirectora del DNP, al director del DANE, Juan Daniel, a Olga Lucía, estaba oyendo su ponencia, a Luz María Zapata, director ejecutivo de Asocapitales, que nos acompañó con el video, a Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, y por supuesto al doctor Carlos Camargo, director de la Federación Nacional de Departamentos, y entiendo las más de 700 personas que están conectadas a este foro de procesos catastrales, habilitación catastral, para lo cual requerimos acelerar. Ya entramos en el tercer año de gobierno del presidente Iván Duque y naturalmente este es un año donde tenemos que acelerar y dar muchísimas victorias tempranas en estas materias. Hugo, buenos días a usted. Sí, muy buenos días, doctor Grillo. Muy buenos días a todos. Doctor Grillo, pues efectivamente un gusto para mí compartir este espacio tan interesante en torno a esta política de Estado de catastro multipropósito que prevé, como ya lo han mencionado algunos de nuestros antecesores, ser una de las políticas más transformacionales para este país en los próximos 15, 20 años. Queremos contarles, doctor Grillo, que esos aspectos institucionales de la gestión catastral, que es importante que todos los alcaldes y gobernadores que tengan la intención de habilitarse como gestores catastrales, pues deben tener en cuenta para hacer de ese proceso de transformación algo no solo estratégico, sino algo sostenible en el tiempo. Así que en ese sentido, pues abordaremos cómo las entidades territoriales que se habiliten como gestores pueden soportar la institucionalidad para poner en marcha estos diferentes procesos. Doctor Grillo. Hugo, muchas gracias. Iniciemos entonces con algo muy importante desde el punto de vista institucional. Desde Función Pública, apreciados gobernadores y alcaldes, hemos entendido que la mejor manera para que una política pública como esta, la que nos ocupa hoy, la del catastro multipropósito, sea exitosa en su implementación, es poder tener una adecuada institucionalidad en el territorio. Por ello, los procesos de formación y de fortalecimiento y desarrollo de capacidades tienen que ser un tema que desde la misma modernización del Estado tengan que ser vistos de manera mucho más estratégica y que consideren que no solo un sector se lance a procesos complejos, sino que esto esté absolutamente articulado como cualquier política del Estado. Por esa razón es que el desempeño institucional tiene que ser visto desde una perspectiva, diría yo, más amplia y ser considerado como un efecto que sea medible, cuantificable desde las instituciones, tanto nacionales como territoriales. Por esa razón es que consideramos que en el camino tenemos que ser capaces como Estado de determinar esos cambios en el rendimiento, en la estabilidad, pero sobre todo en la adaptabilidad de nuestras instituciones, lo cual hemos comprobado que sí somos capaces en la cuarentena. Para este propósito es necesario contar con varios elementos. Uno, hay que tener un liderazgo que existe continuo desde el nivel central, y la prueba de ello, apreciados alcaldes, gobernadores, es que aquí estamos las entidades del Estado que tenemos que ver con este tema. Esta articulación institucional es absolutamente clara. Asimismo, hay que generar mecanismos de gestión del conocimiento de este proceso, describir apropiadamente cuáles son las buenas prácticas en Colombia en esta materia, identificar las que no han salido tan bien y corregir oportunamente la implementación. Hay que rendir cuentas periódicamente, buscar espacios participativos de retroalimentación de cómo se han sentido los clientes en este tema específico de catastro multipropósito. Y por último,
hay que ser capaces de hacer los mejores arreglos institucionales, pero de una manera racional, de una manera sencilla, para que la operación sea realmente un ejercicio continuo de mejora y el cliente se sienta absolutamente bien atendido. Es aquí donde aparece un producto que hemos trabajado desde hace varios meses, conjuntamente con la Consejería Presidencial para la Gestión y el Cumplimiento, por supuesto el IGAC, el Departamento Nacional de Planeación y algunos catastros descentralizados desde el año 2019, como el catastro de Barranquilla, por ejemplo, para citar un ejemplo importantísimo, el catastro de Bogotá, cuando la doctora Olga era la directora en ese entonces, pues suscribimos un convenio y ya veníamos trabajando en esto. Y lo hemos denominado la caja de herramientas de catastro multipropósito. Es muy importante, Hugo, en consecuencia, que usted le describa a las personas que se conectan a esta hora en qué consiste esa caja de herramientas, qué tiene, por qué es importante y por qué no estamos empezando de cero, sino ya tenemos un modelo para gestar catastro multipropósito en Colombia. Hugo. De acuerdo, doctor Grillo, pues la caja de herramientas, como usted dice, tiene como fin principal hacer más fácil y entendible la manera como los departamentos y municipios y los diferentes esquemas asociativos que existan en el país que desean emprender ese camino de habilitación como gestores catastrales, pues tengan la oportunidad de identificar de una manera muy clara y muy gráfica, sobre todo, cuál es el camino explícito para poder realizar procesos formales de adecuación tanto institucional como organizacional. Esto básicamente, ¿qué es? Alcaldes, gobernadores y demás interesados, que todos tengan claridad de a qué se están enfrentando, pero sobre todo que dimensionen lo que deben hacer para desarrollar lo que llamamos nosotros las capacidades primarias o esas capacidades de arranque para tener justamente futuros catastros en lo posible todos descentralizados. Ese es el objetivo principal. En este sentido, pues la caja de catastro multipropósito tiene básicamente unos componentes, una referencia muy clara a los documentos orientadores de la política. Allí simplemente encontramos las referencias a los COMPES, a los decretos reglamentarios que se han venido expidiendo, una descripción muy gráfica de los ejes fundamentales de la política, donde encontramos, por supuesto, el de fortalecimiento institucional, que es el tema que hoy nos compete, pero incluye también otros componentes muy importantes, que son los asociados a los requisitos institucionales para esa habilitación catastral. Visto desde el punto de vista del desarrollo de organizaciones, encontramos ahí tres cosas muy claves, y es que son los procesos, por supuesto, en primera instancia, todos aquellos que justamente deben ser de manera muy pronta, muy inicialmente estandarizados y poco a poco siendo normalizados y racionalizados según las capacidades que cada territorio tenga y decida fortalecer. Otro elemento clave, por supuesto, las estructuras, en donde entendemos que no pueden ser estructuras únicas, esto justamente por lo disímil de las capacidades que tenemos en territorio, de allí que cada caso va a ser necesario analizarlo de manera muy particular para hacer la adecuación de las mismas, sin perder de vista, por supuesto, ese enfoque sistémico de procesos que tiene prevista la política. Y por último, la importancia de las personas en el marco de esta política, los servidores públicos, los terceros que puedan involucrarse, entendiendo que para ello los futuros gestores necesitarán identificar unos roles mínimos en sus equipos de trabajo que harán exitoso finalmente ese proceso de implementación de la política. Y por supuesto ahí tendremos que mirar bien los perfiles que se adecúan más, que deberán estar descritos en las fichas de empleos de los manuales de funciones de cada una de las entidades gestoras que se vayan habilitando. Eso es principalmente, doctor Guillo. De acuerdo, Hugo. Pero entonces, para ya mirar ejemplos prácticos, deberíamos aclarar a quienes nos están viendo a esta hora. Veo servidores públicos, tal vez de Caldas, de Sucre y de otras ciudades como Ibagué, Pasto, Guachené, entre otros.
de hecho los estamos saludando desde acá. Cuando uno habla de procesos de la caja de herramientas, no solamente se incluyen referencias a formalización o actualización catastral, a la conservación, a la difusión de información. Allí también hacemos referencia a los trámites. Entonces, expliquemos un poco más eso para saber cómo esto puede ocurrir y cómo puede ocurrir bien. Por favor, Hugo. Así es, doctor Guillo. Pues aquí hacemos en la caja especial énfasis en varios puntos. Unas cosas son los resultados que esperamos obtener como política en la implementación, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo. Detallamos ahí muy claramente los procesos, estos que ven en pantalla, en total armonía con lo que se ha escrito en el decreto 148 de febrero de este año. Y como usted dice, logramos determinar cuáles son los trámites de la gestión catastral. Y una vez habilitados, todos los gestores deben operar adecuadamente. Allí pues hay la referencia a la ley de trámites suscrita el año pasado, pero aquí los temas catastrales también están. Incluso, doctor Grillo, llegamos a advertir en algunos riesgos y controles en la operación que va a ser necesario que los gestores que se vayan habilitando deban considerar. Y ese es otro punto clave a la hora de implementar la caja. De acuerdo. Dentro de las cosas que uno se pregunta, debe tenerse en cuenta que cuando se habilitan los gestores, no solamente, Hugo, se encargan de la formación y actualización catastral, sino de la conservación y de la difusión. Es decir, que deben hacer referencia a la atención de ciudadanos. Entonces, ¿tiene que haber una priorización de procesos de la cadena en este sentido o esto cómo opera esto? Sí, doctor Guillo, los dos primeros procesos, formación, actualización y conservación, dan cuenta de lo que tradicionalmente ha hecho el país, pero la conservación especialmente y la difusión son el pilar del éxito de esta implementación de esta política. La atención al ciudadano en sí misma, pues ya existe en las entidades, pero lo que no existe realmente es la dinámica con la rigurosidad que esta política requiere, ¿no? Debemos recordar que este es un negocio entendido basado básicamente en información que es oportuna, es de calidad, luego todo debe migrar a la actualización de procesos que privilegien justamente ese flujo de información. La atención al ciudadano no es ajena a esto, solo que debemos ir propendiendo por más y mejores servicios ciudadanos, en este caso, ojalá digitales, por ejemplo, ir racionalizando y estandarizando algunos de esos trámites que están existentes. En algunas ciudades hay cobros, en algunas ciudades logramos tener unos trámites en línea, unos que siguen presenciales aún, entonces ahí la atención al ciudadano va a jugar un papel muy, muy interesante. De acuerdo, hablando de la diversidad colombiana y de las necesidades en estas materias, en relación con la estructura, ¿por qué no es posible tener estructuras únicas o iguales en todos lados? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué hay diferencias y hacia allá tiene que estar enfocado la estrategia de institucionalidades diversas de acuerdo a las necesidades? Señor, pues ahora que usted mencionó, de hecho, algunos de los conectados para hacer un ejercicio de rediseño organizacional en gobernaciones como Cauca o Sucre, o en las alcaldías que mencionó, Pasto, Ibagué o el mismo Guachené, pues debemos considerar que no todos tienen las mismas posibilidades de adecuación en sus estructuras. Probablemente en las gobernaciones, las secretarías de Planeación y Hacienda o en algunas alcaldías donde existan, no garantizamos que en todos lados existan, permite hacer una adecuación más ágil, pero probablemente en alcaldías como las de Ibagué y Pasto puedan comportarse de formas distintas, entendiendo que aquí el presupuesto juega un papel importante. De acuerdo. Y entonces, por ejemplo, una alcaldía como la de Guachené, que nos sigue hasta ahora, puede no necesariamente tener esto a nivel de una secretaría, que uno diría, no, pues ese es el sueño o lo óptimo. Pueden no necesariamente, como le digo, tener esto, sino optar según las condiciones actuales de la operación
por una oficina o una subsecretaría o con un grupo u otra organización institucional. Hemos visto, y eso es importante, es lo que hemos observado en función pública, no solamente para este tema de catastro, sino para temas de género o para temas de las oficinas tipo PEDET que estamos desarrollando con el consejero Emilio Archila, que algunas ciudades le han querido dar el carácter de proyecto estratégico al tema de catastro multipropósito. Incluso han conformado gerencias estratégicas para jalonar este y otros temas de relevancia, ¿sí? Incluso algunas, como es el caso de tres ejemplos evidentes, como la gobernación de Sucre, la alcaldía de Cúcuta y la alcaldía de Medellín, que ya están en el proceso de la adopción de lo que denominamos un Delivery Unit, una oficina que hace que los proyectos estratégicos pasen y pasen bien. Esto, por supuesto, es válido pues, en todo Colombia. Aquí lo que vamos a hacer en función pública, y para eso está esta entidad, es mirar cada caso particularmente. Y, por supuesto, de la manera más técnica posible, siempre de la mano con el IGAC, para no cometer imprecisiones técnicas de las cuales nos tengamos que arrepentir, y por eso nos tomaremos el tiempo, naturalmente, pues dentro de el sentido de urgencia que implica estar ya en el tercer año del gobierno nacional, para hacerles una recomendación lo más técnica posible y que les sirva para que esto se ejecute y se ejecute bien. Así es, doctor. Y un punto adicional, aquí los acompañamos en esa adecuación. Vamos incluso hasta la elaboración de los actos administrativos que las entidades, alcaldías o gobernaciones deben presentar en sus respectivas corporaciones, consejos o asambleas, a fin de que puedan materializar el proceso de transformación de la manera más formal posible y, como dijimos al inicio, podamos darle la sostenibilidad del caso que implica un proyecto de este estilo. Recordemos que todo este proceso debe ser medible en el tiempo si queremos que exista un real fortalecimiento y desarrollo de capacidades en el país. De acuerdo. Hemos hablado de la institucionalidad, pero ¿qué pasa con los servidores públicos que van a estar involucrados en estos temas? Esto quiere decir, Hugo, que los componentes que mencionamos, los que no pueden cambiar independientemente si es un departamento, una alcaldía o un esquema asociativo de entes territoriales de categoría alta o baja, pues son los procesos, los trámites y los roles y los perfiles de las personas. El que sí puede cambiar entonces aquí es, o adecuarse, es el de la estructura por las advertencias que estamos haciendo. Exactamente así es, doctor Guillo. Ni procesos, ni trámites, posiblemente riesgos pues se vayan cambiando en el camino, pero en lo posible ni roles ni perfiles. Estos componentes son fundamentales que estén 100% estandarizados por todos los futuros gestores catastrales habilitados para que haya una correcta implementación de la política y no provoque lo que usted dice, futuros reprocesos o malos resultados por no considerarlos previamente. De acuerdo. Aquí, pues, apreciados alcaldes y gobernadores y funcionarios que manejan estos temas y que están conectados, pues no sobra señalar, como ya lo han expresado algunos de nuestros antecesores en el uso de la palabra, que con el plan de desarrollo, la gestión catastral es, subrayo, un servicio público. Hemos visto desde función pública que para hacer cumplir con estas funciones es necesario contemplar procesos de cambio en los territorios. En este caso específico del catastro, el cambio del modelo de negocio desde el nivel central se da justamente en la vía de trabajar conjunta, pero sobre todo de manera complementaria. Asimismo, esto se da en encontrar como parte de la solución que los territorios tengan, a través de la habilitación, la oportunidad de conformar directamente sus propios catastros. Esto representa una oportunidad gigantesca y es la meta pues, de gobierno, y claramente nosotros hemos hecho el acompañamiento a muchos planes de desarrollo locales y hemos visto que está incorporado.
Ahí estamos viendo cómo ir promoviendo ese cambio en la institucionalidad clásica o tradicional de Colombia. Las funciones de las hoy secretarías de planeación o de hacienda en otros municipios van a tener que ajustarse a estas nuevas dinámicas para que los territorios tengan la posibilidad de aprovechar las bondades de esta política nueva en materia de catastro y se vean los beneficios, recaudos, como pasó claramente en el catastro de Barranquilla, la financiación y, por supuesto, el ordenamiento territorial para generar dinámicas de gestión interadministrativa diferentes a la forma como hasta hoy han operado los municipios y los departamentos en Colombia. Desde este punto de vista, lo primero que nosotros desde Función Pública recomendamos es que tienen, a todos los que tienen la intención de habilitarse, es que consideren esto claramente como un proyecto instalado, que estará instalado tanto en las actuales administraciones como en las siguientes 2 o 3 administraciones. De esta manera que este punto de arranque, este kickoff, este arranque, es una, si me lo permiten, una punta de lanza para algo transformacional, como en su momento decía el consejero Carlos Moreno, para las regiones. Lo segundo, que a mí me parece importante recomendar, es que seamos conscientes de lo que implica asumir esta nueva función, ya que esto va a requerir de nuevas formas de organización institucional, de asumir nuevos procesos, de hacer adecuaciones de tipo tecnológico y de la forma de prestar los servicios y el relacionamiento del Estado con el ciudadano, e incluso habilitar nuevos canales, y para eso pues ya nos hemos entrenado en estos casi 4 o más meses de trabajo en casa en las administraciones públicas. El cambio, por supuesto, tendrá que ser controlado. Eso es como una prueba beta, o sea, una prueba controlada por los territorios con el apoyo de la nación. Le agradecería a Hugo si usted puede describir como la lista de chequeo cuáles son los pasos clave o las ideas fuerza que decía nuestro moderador para asegurar una implementación exitosa en esta materia. Claro, doctor Guillo, aquí luego de que los territorios tengan esa iniciativa de convertirse en gestores catastrales y emprender el camino que implica la habilitación, pues lo primero es el contacto con el gobierno nacional. Lo decía la doctora Olga Lucía, la directora, hace un rato, pues el primer contacto es con el IGAC, claramente, pero podemos ir en paralelo con los ejercicios de adecuación institucional. Así que no solamente con el IGAC, con el DNP también se pueden contactar, el Ministerio de Vivienda, la Agencia Nacional de Tierras o incluso cualquier otro aliado estratégico, federaciones o la misma Asocapitales, como ya hemos mencionado a lo largo de esta mañana, y por supuesto a nosotros mismos, ¿no? al mismo Departamento Administrativo de la Función Pública, y simplemente manifestar la intención de querer abordar e iniciar este proceso. Nosotros internamente hacemos los contactos con el IGAC, con quien debamos. Hoy mismo, por ejemplo, sabemos de serias intenciones de la gobernación de Cundinamarca, quien tiene toda la intención de crear una unidad administrativa especial, en principio sin personería jurídica, es algo que hemos venido conversando con ellos. El esquema asociativo del eje cafetero, Quindío, Caldas y Risaralda tiene esa gran intención, fíjese, como un esquema asociativo, un ejemplo muy interesante. E incluso en ciudades como Cartagena, Cúcuta, en Fusagasugá, en Puerto Carreño y Pasto, entre otras que ya nos han contactado, y las demás que por nuestros aliados, digamos, estratégicos nos puedan hacer saber. Lo primero entonces es ese primer contacto con cualquiera de estos miembros del gobierno nacional. Y ahí enseguida, pues el equipo de trabajo que tenemos en territorio, nosotros tenemos 16 líderes, pero los equipos de las otras entidades también nos articulamos con ellos. Nos ponemos en contacto directamente con estos interesados para identificar esas particularidades de las que hemos venido hablando anteriormente. Vemos el contexto de la política, en qué nivel está, claridad de los resultados, justamente, los procesos como los tiene hoy. Empezamos a hacer como ese diagnóstico.
y ya empezamos a encontrar las oportunidades de adecuación de esa estructura y ver cómo ir estandarizando algunos de esos trámites. La conciencia sobre los riesgos, les vamos haciendo caer en cuenta en ese sentido, en esos procesos, doctor Guillo. Hombre, y otro punto vital, porque nos han hecho preguntas, y es, ¿esto tiene costo, el acompañamiento? Y claramente la respuesta es no. No puede cobrar función pública ni cobra en ninguna de las entidades nacionales por este servicio. Función pública, por supuesto, tiene este proyecto absolutamente priorizado en su tablero de control. La asistencia se hace absolutamente gratuita y hace parte claramente del portafolio de servicios de función pública. Así es, doctor, y no sobra hacer esas claridades. Nos han preguntado en varios escenarios, desde la estrategia territorial del departamento que pues hoy tengo la oportunidad de liderar. Nunca se ha hecho cobro alguno por el acompañamiento y la asesoría en ninguno de nuestros productos, y pues este no va a ser la excepción. Como usted dice, doctor Grillo, somos la consultora del Estado. Sí. Efectivamente. Bueno, y esa consultora del Estado, ¿a dónde puede ir a tocar la puerta específicamente ahora en momentos de cuarentena, ¿sí? Para emprender este proceso inmediatamente, con sentido de urgencia? Tanto las que ya habían tomado la decisión, pero no se habían contactado, como los que ya están incentivados para que esto arranque y arranque ya. Claro que sí, ya es el mensaje de los alcaldes y gobernadores. Es que adicional a ese contacto a través de alguna de las entidades que ya describimos arriba, pues pueden contactarnos directamente a través del correo electrónico eva@funcionpublica.gov.co. Ahí podrán radicar formalmente su solicitud de acompañamiento, y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes de manera muy oportuna, alcaldes y gobernadores. Muy bien, pues nos sonó la campana, pero estamos dentro del término función pública, volcado absolutamente en este tema. Lo hacemos de la mano y en sincronía total con la consejera de cumplimiento y con el DNP, y es un proyecto absolutamente priorizado, como lo es el de los municipios PEDET, y todo en el marco de mejora institucional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Lillo, doctor Pérez, por esa aproximación que hicieron y por ese link que hacen ustedes, por supuesto, desde el Departamento Administrativo de la Función Pública, a cómo el catastro multipropósito tiene que ver de fondo con la modernización del Estado. Ustedes resaltan unos aspectos muy importantes alrededor de cómo esto es una oportunidad, también un gana-gana para generar capacidades institucionales, para profundizar las capacidades organizacionales y para algo que resalta el doctor Grillo en su intervención, y es ese logro de ese reconocimiento de la heterogeneidad, ¿no?, de las instituciones públicas y esa institucionalidad diversa, ¿no? Esto no va a operar igual en todas las entidades territoriales, y del aterrizaje que se haga de este tema en cada uno de los contextos organizacionales de los municipios, de los esquemas asociativos, etcétera, que se puedan habilitar, pues va a depender el éxito de la política. Asimismo, como lo resalta Hugo, pues entonces el tema de ese mapa de riesgos que ustedes ya tienen, ¿no?, que es muy importante también y que acompaña pues todo este proceso. Para ustedes tenemos, doctores, un par de preguntas que quisiéramos hacerles, digamos, honrando la interacción que tienen nuestros participantes. Ya tenemos más de 301 preguntas. Hemos tenido que hacer un ejercicio de selección bastante importante para poder llegar, digamos, a un resumen rápido. La primera pregunta es la siguiente, doctor Pérez y doctor Grillo. Cuando se habla de personal idóneo, ¿hay perfiles específicos que se soliciten? Digamos, ya hay como una aproximación a esos perfiles que estarían involucrados, digamos, en este proceso. Hugo, adelante. Sí, por supuesto, ahí hemos venido identificando, decíamos que hay unos movibles y otros no tan movibles. Los procesos deben ser cosas fijas, los trámites, los perfiles son de esas cosas físicas que debemos tener, porque el talento humano y justamente las habilidades que podamos encontrar en ese ejercicio, en esas personas que logremos involucrar en los equipos,
pues es clave para que el proyecto tenga éxito. En los perfiles, por ejemplo, hemos encontrado que hay pues unas disciplinas prioritarias, ingenieros civiles afines, los catastrales, geodesia, ingeniería topográfica, en fin. Los arquitectos son muy importantes, ingenieros agrícolas, forestales, ambientales, sanitarios, de geografía, de historia. Esto no termina siendo solamente unas disciplinas, hay varias disciplinas allí. La misma geología, el derecho también es muy importante, la sociología, el trabajo social también. Recordemos que esto es información, pero la información la tiene la gente, los dueños de los predios, y por supuesto capacidades técnicas desde la ingeniería pues también son importantísimas de considerar. Así que pues los perfiles son un tema clave, las habilidades del equipo son claves para el éxito del proyecto, Edgar, y a los que nos escuchan. Perfecto. Una segunda pregunta. Simplemente complementando, si me permite, digamos que esto tiene que respetar el carácter técnico, sí, por supuesto, pero hay que hacerlo también desde el punto de vista gerencial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí no mencionamos economistas, ¿sí? Administradores públicos, que son absolutamente clave, ¿sí? Eso es un criterio absolutamente técnico y nosotros la recomendación que hacemos, digamos que el Estado ha venido operando de una manera clásica, ahora sí que estamos hablando de los empleos del futuro, en estas materias respetando la ingeniería catastral, la geodesia, los ingenieros civiles, etcétera, que son pues un baluarte, el alma de esta operación, pero naturalmente a nivel de lo que significa la gerencia pública puede haber otros perfiles, por ejemplo, economistas, etcétera, en la operación de este negocio, y eso lo estaríamos evaluando integralmente de acuerdo a los ejemplos a seguir. Uno ve, por ejemplo, vuelvo a citar el mismo caso, Barranquilla, el caso de Catastro Bogotá y muchos otros, donde uno encuentra muchísimos perfiles que quizás deben ser emulados, pero también hay que mirar el nivel territorial donde se vaya a hacer la operación de habilitación. Y para eso, pues, Función Pública tiene una buena experiencia. Y también tenemos el Cazatalentos de Función Pública, que además ofrecemos gratuitamente para seleccionar entre uno o los candidatos que sean, y es un servicio, reitero, gratuito que hace Función Pública y entregamos los resultados en 1 o 2 días máximo, como hicimos con las empresas sociales del Estado. Muy bien. Y la segunda pregunta, vamos a permitir leerla de manera literal, dice lo siguiente: ¿se puede generar una estructura de una alcaldía en pro del catastro sin tener que solicitar nuevamente una convocatoria con la comisión? Es decir, ¿se pueden adicionar funciones propias del catastro a los profesionales actuales y la creación de una dirección especializada para el catastro sin tener que recurrir a la Comisión Nacional del Servicio Civil? Está buena esa pregunta. Buenísima. Doctor Hugo, adelante. No, pues el tema con la Comisión Nacional de Servicios Civiles es cuando de pronto exista algún tipo de limitante por haber iniciado un proceso de concurso, pero un concurso de méritos, pero mientras que eso no haya sucedido, tenemos todavía la flexibilidad de trabajar en torno a las fichas de empleo que se van a poder modificar para justamente abrirle campo a los perfiles que hace un momento mencionábamos. El éxito de ese proyecto radica, aparte de todos los otros componentes, en las personas que trabajan. Cuando por alguna razón exista un concurso abierto, esté en curso, pues tendremos que revisar de las fichas de empleo y de los empleos faltantes que no estén en el marco de esa convocatoria, qué tipo de adecuación pudiéramos hacer, o incluso qué tipo de, también siempre ponemos como esa campanita de, acorde a sus posibilidades presupuestales, hacer algún tipo de creación de empleos nuevos. Esa opción también puede existir allí, pero no necesariamente es una limitante, simplemente es algo que hay que tener cuidado y manejarlo de la mejor manera, pero como el doctor Guillo dice, aquí en Función Pública tenemos la experiencia en ese sentido y los vamos a asesorar también en eso. De acuerdo, sí, esto depende pues de los hitos de avance donde esté la convocatoria, si ya está la OPEC o no, pero lo cierto es que trabajamos armónicamente con la Comisión Nacional del Servicio Civil y si hubiera algún caso, nosotros tenemos, digamos, si bien la Comisión Nacional del Servicio Civil es un ente autónomo constitucionalmente, ¿sí?
no depende para absolutamente nada de la función pública. Nosotros tenemos una intermediación técnica con la comisión y para este caso que es absolutamente estratégico, pues podemos ir sustentándolo, acompañando a los alcaldes y gobernadores dependiendo la casuística a que haya lugar. Naturalmente hay unos hitos donde pues si ya va en un momento determinado la convocatoria, pues la convocatoria debe seguir, pero hay momentos muy anteriores donde se pueden hacer intervenciones. Esto no es una limitante, es lo que debo plantear. Bueno, doctor Grillo y doctor Pérez, pues muchísimas gracias por su exposición, por sumarle toda la dimensión institucional, organizacional, digamos, a la política de catastro. Y seguimos entonces en este taller. Muy amables, muchas gracias. Con gran gusto. Edgar, mucho gusto saludarlo. A todos los alcaldes y gobernadores un gran saludo y cuentan con Función Pública. Un abrazo. Así es. Un abrazo grande. Acción integral territorial desde Función Pública. Seguimos empujando, haciendo que las cifras del modelo integrado de planeación y gestión suban para la siguiente gestión que vamos a evaluar. Mil gracias.